Les saludo una vez más, hermanos, pasa a ustedes. Bien, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza, con la palabra de Dios que es bendita. Es el tema número 4, hermanos, de la serie llamados, elegidos y fieles. Y el texto base es Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes son los que están con el Cordero, hermanos? Los llamados, elegidos y fieles. Quiero que vea la secuencia bíblica: llamado, elegido y fiel. Por lo tanto, si una persona, hermanos, permanece fiel, quiere decir que fue elegida, y si fue elegida, quiere decir que fue llamada. Así están concatenados o encadenados. En los 3 mensajes anteriores hablé acerca del llamamiento, que tiene que ver con precisamente lo que entonamos hace un momento, ¿verdad? El Señor sigue llamando, el Señor sigue haciendo este llamado, que es un llamado general, y que en los elegidos opera un llamado particular, un llamado eficaz, un llamado que es irresistible, para el cual las personas que son llamadas con este llamamiento responden de manera favorable. Es importante, hermanos, la palabra que se utiliza para llamamiento, o para llamar, o llamado, es una palabra griega que es klesis, con K de kilo, es klesis. Y klesis, hermanos, significa invitar o nombrar, como en voz alta, ¿verdad? Invocar o llamar, pero este llamado no es cualquier llamado. Este llamado, hermanos, es un llamado santo para una vocación. Es un llamado santo para una vocación. Quiero que vean 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Estoy poniendo en contexto lo que va a ser el mensaje, particular de hoy. Como ya hablé del llamamiento y ahorita voy a corroborar algunas cosas, confirmar algo, y voy a pasar a lo que es la elección. Porque el texto dice, son llamados y elegidos y fieles. Y hoy voy a empezar con la parte de la elección. Entonces, en 1 Corintios 1, 2, hermanos, dice Pablo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, que Dios llama a toda la creación, a todas las criaturas. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. En todo el mundo, ¿verdad? Y Pablo dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. Podría ser la iglesia de Dios que está en la Villada, en Betel, que son santificados, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, hermanos, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En Filipenses 3:14, perdón que yo dé muchas citas, pero es importante en esta enseñanza en particular hacerlo así, porque están conectados estos pasajes, hermanos. En Filipenses 3:14, Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si no los alcanza a revisar ahorita todos, anótelos y en su casa con calma los ubica. 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Estoy en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 11. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Cuál es la constante de estos pasajes? Un llamamiento. Pero no es cualquier llamamiento, es un llamamiento santo a una vocación. 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice 2 Timoteo 1, 9. Hebreos capítulo 3, verso 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Klesis es llamamiento, llamado, una vocación, una llamada, una invitación. Y se puede utilizar, hermanos, para invitar a una fiesta.
y también de la invitación para la salvación de Dios. Hechos capítulo 2, verso 39, cuando Pedro está predicando, hermanos, el primer mensaje de la era de la iglesia. En Hechos 2:39, hermanos, Pedro dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En este texto en particular, hermanos, llamar es otra palabra que es proskaleomai, que es llamar hacia uno mismo, invitar, convocar o exhortar o llamar, que es cuando Dios llama a sí mismo a las personas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Dese cuenta que no es un llamado cualquiera, hermanos. Primera de Pedro 1:15. Es un llamado celestial, es un llamado santo. Ahora, alguien que ha sido llamado por Dios, podría en algún momento decir, es que yo no fui llamado, o fui llamado en algún momento, pero no fui llamado para siempre, yo fui nada más llamado por una época, por un tiempo. No. Una persona que es llamada por Dios con esta clase de llamamiento, que es un llamado celestial, es un llamado santo, es un llamado divino, es un llamado irresistible, hermanos, es irrevocable. Según lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 11, verso 29. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y se está refiriendo a esto, hermanos. La persona es llamada, la persona es de manera irrevocable llamada por Dios. Es algo que no se puede echar para atrás, que no se puede anular, que no se puede retraer. Este es el llamado de Dios. ¿Por qué decimos que es un llamado irresistible? Porque la persona no se puede resistir a eso, hermanos. El más grande poder que existe en todo el universo, si lo quiere llamar así, hermanos, es el amor. Por eso la Escritura dice que contra el amor, hermanos, no hay ley, no hay nada que hacer contra el amor. Incluso dice, permanecen ahora, dice Pablo en la carta a los Corintios capítulo 1, verso 13, al final del capítulo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El amor no deja de ser el amor. Como Dios ama a aquellos a quienes llama, hermanos, su poder, su amor es tan irresistible, hermanos. Yo les ponía ese ejemplo, ¿verdad? Cuando en la pareja hay un disgusto y hay amor, hermanos, la otra parte se puede resistir por mucho tiempo. Pues a lo mejor al momento le deja de hablar, ¿verdad? Lo castiga con el látigo de su desprecio, ¿no? La ley del hielo se la aplica, ¿no? Te estoy, mi amor, mi vida, mi cielo. Y va pasando el tiempo, hermanos, y después, ándale, ya, mira que, y entonces le empieza a hacer piojito, ¿no? A sobar su manita y la otra, suéltame, no me toques. Ya hubo ganancia, hermanos, ya habló. Ya dice uno, vamos bien, de ahí por ahí voy, ahí le sigo. Y ya, hermanos, poco a poco el poder del amor va haciendo que la otra persona reaccione favorablemente. Es irresistible, el amor es irresistible, hermanos. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice el texto que Dios tiene amor, el texto dice Dios es amor. Por eso el que no ama no puede decir que conoce a Dios. Dice, en esto sabemos que somos de Él, en que amamos a nuestro hermano. El amor, hermanos, el poder del amor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Quiero que vea Jeremías 27 rápidamente. Acompáñeme a ver Jeremías 27. Este texto ilustra perfectamente lo que yo estoy diciendo en este momento, y que no es un invento personal, sino palabra de Dios. Jeremías 27. Fíjese qué lenguaje utiliza Jeremías, Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Quién sedujo a quién? ¿Dios a quién? A Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Y luego mire cómo dice, ¿más qué? Más fuerte fuiste que yo, ¿y qué? Y me venciste. A eso me refiero cuando digo que el llamado de Dios, hermanos, es un llamado irresistible. El hombre puede ahí luchar y no, que yo nunca, y no, jamás me verás ahí, no, ni loco, no, que no sé qué, y cuando menos se da cuenta, hermanos,
Y está dentro. El poder del amor. Yo creo que usted ha visto vidas transformadas para la gloria de Dios de personas que fueron súper renuentes. Y después, hermanos, esos son los cristianos más apasionados, quiero decirle. La gente que es así, la más recia, la más dura, la más terrible, cuando se le comparte el evangelio en este llamado de Dios que es irresistible, después se vuelven, hermanos, los más fieles creyentes. Lo vimos en el llamado particular con Pablo, ¿se acuerdan? Aquel que bufaba y que los atraía de los cabellos y se hacía y deshacía, y después, hermanos, le pusieron unas golpizas y ¿qué hacía? Y va para adentro otra vez, hermanos. Cuando él habla de su ministerio, cuando él habla de su apostolado, él dice, yo he sufrido azotes de peligros de los ladrones, peligros del camino, peligros en el mar, peligro de los de mi nación, peligro de los falsos hermanos, en ayunos, en naufragios, en pruebas. He estado, en una ocasión lo tuvieron hasta que descolgar, hermanos, por los muros en una especie de canasta, porque amenazaron con matarlo, hermanos. En otra ocasión, porque llegó la guardia, no lo mataron porque le estaban dando, hermanos, una golpiza por estar él predicando el evangelio. Fíjese cómo pasó de ser un tremendo perseguidor a ser el apóstol tremendo que llegó a ser Pablo. Cuando en el pasado hubiera dicho jamás, yo ni loco. Pero opera este llamamiento, y entonces, como Jeremías, cada uno de nosotros debe honestamente decir, Señor, me sedujiste y yo fui seducido. Fuiste más fuerte que yo, pues me venciste, Señor, no me pude resistir. Lea usted el libro de Cantar de los Cantares, y qué preciosa escritura respecto al amor, hermanos. Ahí habla en un lenguaje muy poético, y los estudiosos, incluso los rabinos estudiosos, dicen que es una relación de Dios con el pueblo. Me sedujiste, no me pude resistir, me has llamado. Y eso sirve como antecedente a lo que vamos a ver en esta tarde, la elección de Dios. La elección, hermanos, soberana, y la elección sorprendente de Dios. La palabra elegido, hermanos, o escogido, es una palabra griega que es eklectos. Eklectos. Y eklectos significa el favorito escogido de entre todos. Así de claro, hermanos. La palabra que se utiliza para traducir los textos que ahorita les voy a dar, donde habla de que hemos sido elegidos por Dios o que hemos sido escogidos por Dios, es eklectos. Y eklectos significa el favorito de entre todos. Cuando usted escucha en su mente elección, ¿qué es lo que viene a su pensamiento? Si es en cuanto a la democracia, ¿qué es lo que viene a su mente? Que de una serie de candidatos usted tiene que elegir a uno. Y cuando usted se presenta ahí en la urna, usted puede ver ahí a los verdes, a los rojos, a los amarillos, a los azules, a los turquesa, a los etcétera, ¿sí o no? Y usted los ve ahí y usted dice, pues yo comulgo con estos, yo elijo a este es mi favorito, ¿verdad? Incluso si usted es aficionado a esos programas de concursos, donde cantan o actúan o hacen cosas ahí, usted dice, yo voy con esta pareja. Y otro le puede decir, no, pero es que los otros bailan mejor o cantan mejor. No, este es mi gallo, ¿verdad? Este es mi favorito. O sea, usted hace una elección. Ese es el sentido de la palabra eclectos, hermanos. De muchos elegir como favorito a alguien o a algunos. De hecho, la Real Academia, hermanos, que va en concordancia con esto, dice, escoger o preferir a alguien. Eso es elegir. Escoger o preferir a alguien. Y antes de suponer, hermanos, que en Dios hay injusticia, déjeme exponer a lo que se refiere la Biblia con esta enseñanza. Romanos 9:16. No me voy a meter hoy particularmente a Romanos 9, pero eso es lo que sigue, hermanos. Pero nada más les voy a dar una probadita. Romanos 9:16. Dice, hermanos, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia. Léale bien, léale bien. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. ¿Cómo podríamos entonces definir la elección? Bueno, la elección es el acto por el cual Dios desde la eternidad escogió a aquellos que serían salvos. Eso es la elección. De entre todos Dios dijo, estos. Eso es lo que la Biblia enseña. No estoy yo ni interpretando, ni mucho menos adulterando lo que la Biblia dice. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a algunos por sobre todos. Le voy a dar evidencia bíblica. Juan capítulo 15, verso 16. No depende del que quiere ni del que corre. Depende de Dios, quien tiene misericordia. Juan capítulo 15, verso 16. Comienza diciendo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En la sesión anterior, en el mensaje anterior, vimos cómo llamó a Mateo, ¿se acuerdan? ¿Quién llamó a quién? Jesús, pasando por ahí, vio a Leví y le dijo, sígueme. Ahora, Jesús le dice a los discípulos, porque no sé si usted sabía, hermanos, pero cuando recién Jesús inició su ministerio, sus discípulos eran miles de personas. Usted lea los primeros capítulos de los evangelios y va a ver, y multitudes seguían a Jesús, y multitudes estaban con Jesús. Pero de esos, hermanos, los evangelios relatan que Jesús pasó una noche en oración al Padre para que Él le indicara quiénes habían de ser sus 12. Y al siguiente día, hermanos, los llamó a cada uno, Pedro, Jacobo, Juan, y así los fue llamando. De entre todos esos llamó a esos hermanos. Ahora Jesús les dice a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Versículo número 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuántos son aborrecidos por el mundo? ¿Usted es aborrecido por el mundo o usted es amado por el mundo? Hay un peligro tremendo si usted es amado por el mundo, porque el mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo. Pero Jesús dice, yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. En el verso anterior le dice, el mundo a mí me aborrece. Y como yo los he elegido a ustedes también los van a aborrecer. Por eso esa visión de que no, pues que el cristiano, amigo de todos los niños y que no sé qué, y que próspero y que todo el mundo lo quiere y que no es cierto. No es cierto. Porque el cristiano es íntegro. Como el cristiano no le entra a las movidas chuecas, por eso no lo quieren. Ahí está el soplón, ahí está el santurrón, ahí está. ¿Cómo le dicen a usted? ¿Cómo le dicen? Cristiano. Le ofenden de muchas formas, hermanos, ¿verdad? Lo excluyen, lo aborrecen, lo critican, lo señalan, hacen burla de usted, etcétera. Tal vez muy por encima digan, no, pues es una persona honrada, es una persona trabajadora, no se mete con nadie. Pero en el fondo, hermanos, saben que no, que jamás podremos congeniar con ellos. Jamás. Y entonces el cristiano pues se entera que en el trabajo pues que andan extorsionando, que salen del trabajo y en lugar de irse a casa como deben, se van de parranda, tienen otra mujer, etcétera. Y entonces dicen, a él no le vayas a decir nada, a ella ni se te ocurre decirle nada porque luego te va a empezar a sermonear, luego te va a empezar a decir de cosas y que no sé qué. Pero no me quiero desviar en cuanto al testimonio del cristiano en el mundo. Lo que me interesa del pasaje es que ¿quién eligió al cristiano? Jesús.
Yo los elegí del mundo. Versículo 28 de Romanos 11. Romanos 11, 28. Así que en cuanto al evangelio, dice Pablo, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ahí está hablando de Israel, del pueblo de Israel. Y luego el 29, que es el que da contexto que mencioné hace un momento, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Israel y eso es irrevocable. No se puede echar para atrás. Pero vea el término elección. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, a quienes Dios hizo la promesa. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Eso decía Pablo. ¿Qué decía Pedro? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, verso 10. Segunda de Pedro 1, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Yo les dije que llamado era llamado a una vocación. Bien podría decir aquí el texto. Hacer firme vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Llamados, elegidos, fieles. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fidelidad. Al final, hermanos. Elección. La otra palabra por la cual se utiliza también elección es escoger. Y escoger es exactamente lo mismo. De entre mucho, tomar solamente una parte. Solamente una parte. Mateo capítulo 24, verso 31. Hablando del retorno del Hijo de Dios, fíjese cómo menciona la palabra. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán ¿a quiénes, hermanos? No dice a todos, ¿verdad? Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuántos escogidos habrá alrededor del mundo, hermanos? ¿O cree que somos nada más los únicos? Dice nuestra hermana que como los testigos 144,000. Pero cuando llegaron a compartirme ellos ese mensaje, hermanos, ya estaba cerrada la cuenta. ¿Qué oportunidad me nada? 144,000 más uno. Nada que ver. Lo que está diciendo la Escritura, hermanos, es que el Señor tiene sus escogidos. El Señor tiene sus elegidos. Ahora, Mateo 22:14, cuando está hablando acerca de esta parábola, hermanos, de la fiesta de bodas, dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Vea el contraste, muchos, pocos. Muchos son los llamados. ¿A cuántas personas le ha hablado usted del Evangelio en su vida? Tal vez a muchos. Tal vez a muchos. Y de esos muchos, probablemente uno, dos, o una familia, ¿verdad? Respondió al llamado de Dios. Usted puede entender perfectamente, muchos son llamados, con un llamamiento general, pocos escogidos, donde se operó un llamado particular eficaz. Marcos 13:20, hablando el Señor acerca de las tribulaciones y de todas las señales que vendrían al final de los tiempos, hermanos. Usted ha escuchado este pasaje. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa, ese texto está tremendo, por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Es decir, por si hubiese alguna duda, hermanos, de que hay escogidos, el escritor todavía afirma, de los escogidos que Él escogió. De los escogidos que Él escogió. Los días son acortados por causa de los escogidos. Pasajes similares dicen que el anticristo, la bestia, el falso profeta harán señales, prodigios, milagros y tratarán de engañar incluso. Ahora,
Usted no se espante y diga, ¿y si me engañan? Más bien usted diga, tratará, pero no podrá. ¿Se da cuenta? Una mala interpretación del texto, un mal entendimiento provoca, hermanos, muchas ansiedades en los cristianos. No se esté tronando los dedos de decir, ay, es que, ¿y si caigo en la trampa? ¿Y si me embauca? ¿Y si me engatusa? Alguna vez les comenté el contexto de la palabra engatusar, ¿verdad? Ya no se acuerdan. Lo que hace el gato es que empieza ahí como no queriendo, y se le sube. Cuando se da cuenta ya lo tiene echado en sus piernas. O si está acostado ya lo tiene en el vientre o en el pecho. Y dice, ay, ¿a qué horas te subiste, malvado o malvada? Te engatusó. Se empezó por un lado y otro y cuando más te diste cuenta ya estaba encima. Pero usted, en lugar de que diga, es que, ¿y si me engaña? ¿Y si creo en sus mentiras? Hermano, ¿y si yo algún día me aparto de la fe? Y yo le preguntaría, ¿por qué está pensando eso? ¿En qué basa usted su incertidumbre, su temor? El escritor de la carta a los Hebreos dice que tenemos la fe, hermanos, como una firme ancla. ¿Sabe para qué sirve el ancla? Para anclar. Es decir, que el barco ya no se mueva de su lugar. A lo mejor, hermanos, si viene una marea muy alta o muy fuerte, el movimiento de las olas, tal vez haga esto, pero no se va. A menos que venga un tsunami. Pero no se preocupe, Dios no permitirá que a los creyentes les venga un tsunami, jamás. Tratará de engañar si le fuere posible, pero no le será posible, hermanos. Porque Dios, ¿qué? Los ha escogido. En lugar de infundir en usted temor, esta palabra debería infundir esperanza. Ah, gracias, Señor, que me llamaste con un llamamiento eficaz y que me has elegido. No me moverán nada ni nadie. Tú no lo permitirás. Ahora, sorpréndase más todavía. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 27. Ahorita estoy mencionando los pasajes, hermanos, y posiblemente voy a tocar algunos más detalladamente. Primera a los Corintios 1, 27. Desde el 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahí es llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Contó cuántas veces dice escogió Dios? ¿Por qué la necesidad tan apremiante de Pablo de insistir tanto en esto? Porque particularmente, hermanos, los corintios se creían superiores a los demás. Como ellos eran la cuna de la civilización, hermanos, la filosofía estaba a todo lo que da. Tal es así que al mismo Pablo le recriminaban porque no era un gran orador y le decían, no, tú, ¿qué clase de mensaje traes? Y él dice, yo no traigo sabiduría humana, yo no soy un gran orador, pero el mensaje que traigo es un mensaje poderoso. Considérense a ustedes mismos, les dice a los corintios, no son sabios. Y yo voy a hacer aquí una prueba sencilla. ¿Cuántos de ustedes tienen un doctorado en alguna ciencia o alguna rama? ¿Podría levantar su mano? Un postdoctorado. Bueno, los niveles van así, hermanos. Preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. ¿Alguno de ustedes tiene un doctorado en alguna rama, en alguna ciencia? ¿Un postdoctorado? No. Sí, yo dije aquí. Pablo le está hablando a los creyentes aquí. Y le dice, mírense a ustedes mismos. Vean, analicen su condición, vean
que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. ¿Hay aquí algún presidente municipal? ¿Hay aquí algún secretario de gobernación? ¿Hay aquí algún presidente de alguna, no sé, de la Cámara de Diputados, de senadores, un canciller, un vicepresidente, alguien de relaciones comerciales internacionales? ¿Hay alguien así aquí, hermanos? Poderosos. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Recuerda aquel pasaje en donde dice Pedro, cuando Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y responde Pedro: tú eres el Cristo. Porque por ahí otros dijeron, unos que Elías, otros que Jeremías, otros que un profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y se avienta Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos, wow, Pedro, ¡qué barbaridad! Bienaventurado eres porque no te lo reveló ninguna persona, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hay otra palabra importante cuando Él dice: te doy gracias, Padre, porque quisiste esconder esto de los sabios y revelárselo a los pequeños. Sí, Padre, porque así te plació. Otra vez encontramos esa palabra. Así le plugo. Así lo quiso, punto. Así lo quiso. Esconder esta sabiduría de acá. Hoy, hermanos, este hombre de notable IQ, ¿sabe lo que es el IQ? La forma en cómo se mide la inteligencia del ser humano, ¿verdad? ¿Alguien ha sacado una prueba de IQ de más de 250? ¿O alguien se ha hecho la prueba del IQ para empezar? ¿No? Conoce un hombre llamado Stephen Hawking. Es un hombre que está totalmente inmóvil en su cuerpo, hermanos, pero tiene una mente maestra. Tiene una mente maestra. Y él dice: Dios no existe. Una de las mentes más dotadas de la humanidad, hermanos. Y él dice: Dios no existe. Somos producto de la casualidad. ¿Se imagina, hermanos? Pero una persona que es como estas que menciona aquí en Corintios, usted le dice: somos creados por Dios, y la persona dice: gloria a Dios, tengo un origen. Yo no vengo de una explosión. Yo no vengo del mono. Yo no. Yo vengo de Dios, hermanos. Yo tengo un origen en Dios. Yo no vengo del mono. Yo no puedo creer, hermanos, que alguien con una mente de ese tamaño, hermanos, pueda afirmar que somos producto de la casualidad, hermanos. Pero una persona que no es de esas características, pero que tiene humildad, hermanos, ese recibe el evangelio y dice: gloria a Dios. Porque lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo insensato del mundo, es lo que escogió Dios para avergonzar a estos. La persona morirá, hermanos. Hawking morirá. Y morirá en sus delitos y pecados. Con toda y su sabiduría notable, hermanos. Con todo y su conocimiento notable. Aristóteles, Platón, el que usted me diga, hermanos. Bill Gates, hablando de la fortuna. Carlos Slim. Donald Trump. Sobre todo ese, ¿verdad, hermanos? Sobre todo ese. Porque lo necio del mundo, lo menospreciado del mundo, eso, hermanos míos, es lo que Dios elige. Eso es lo que Dios escoge. El que no tiene valor, el que no tiene títulos, el que no viene de sangre azul, el que no tiene títulos nobiliarios, ese es el que Dios elige para avergonzar a estos. De tal manera, hermanos, que aquel que es elegido por Dios diga: toda la gloria es tuya, Señor. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es que Dios me eligió a mí porque yo soy el mejor.
Es que Dios me eligió a mí porque soy bueno. Es que Dios me eligió a mí porque soy el más sabio de todos. No. Dios eligió lo contrario para avergonzar a estos, con el propósito de que nadie se jacte en su presencia. Yo me sorprendo de la elección de Dios, hermanos, porque si yo hubiera hecho la elección, yo no elegía a estos. Yo mencioné rápidamente en la sesión pasada que pasaba como cuando jugábamos fútbol en la cuadra, ¿verdad? El que juega mejor, ese lo quiero en mi equipo. No, y tengo que ganar el volado para yo elegir primero. Y entonces, ya se sabe, hermanos, el que juega bien, el que juega más o menos, el que de plano ni fu ni fa, ¿verdad? Y el pilón también, que siempre nunca falta, ¿verdad? Que decimos, no, pues ¿cuántos somos? Somos 21. Pues, no está parejo el asunto. Y quédatelo. Dame este y quédate esos dos. Si alguien no hizo eso, hermanos, no tuvo infancia. Y si la tuvo, fue infeliz. Sí. O sea, su infancia no fue feliz, pues. Es una realidad, hermanos. Pero el humano siempre escogerá lo mejor, según sus propios criterios. Hace unos momentos, hermanos, estábamos dialogando ahí en la comida. ¿Dónde está Reinaldo? Ah, ya te vi, hermano. Reinaldo, para mí, hermanos, juega muy bien fútbol. Para mí juega muy bien. No te jactes, hermano. Calma. Que nadie tenga más alto concepto. Juega bien. Sí, yo ya dije, Rey, acuérdate de mí cuando armes tu equipo. Pero por ahí, hermanos, alguien dice ser mejor. Entonces ya lo estoy dudando. Digo, Rey, te estimo y te aprecio, hermano, espero entiendas que yo juego para ganar. Entonces, así somos, hermanos, convenencieros, ventajosos. Yo con el mejor, ¿verdad? Vemos algunos que se creen más sabios en un partido de fútbol o de cualquier otra competición y dicen, ¿tú a quién le vas? Y yo al que gane. Ya estás del otro lado. Pero vean, hermanos, véanlo. Los equipos llamados grandes tienen afición, pero, hermano, muchísimos. Porque tiene títulos, porque tiene historia, porque tiene grandeza, porque esto, porque el otro. Y luego dicen, ¿quién le va al Puebla? Y por ahí, al Querétaro. Espero no ofender a nadie, ¿verdad? ¿Quién le va al Necaxa? ¿Quién? Ya se murió. Era el único que tenía pase cortesía, hermanos. Se decía que hablaban los aficionados para preguntar que a qué horas era el partido de Necaxa y le decían, pues no sé, usted díganos a qué horas puede. Así estaba de raquítico el asunto, hermanos. Imagínense. Si nosotros eligiéramos, ¿qué elegiríamos, hermanos? Honestamente hablando, ¿qué elegiríamos? Ah, claro, ¿verdad? Los más feitos se los ponen ¿en dónde? Algunos malvados se los ponen atrás. Y los de adelante hasta la... Y uno ve el jitomate bola, hermanos, ¿y cómo se ve? Hasta brilla, ¿no? Así. Y por allá a un lado dicen, ¿a cómo? Dicen, a 30 el kilo. Y el de allá dice, ese es para puré, 3 por 15. ¿Sí o no, hermanos? Nosotros, si nosotros hiciéramos la elección, hermanos, elegiríamos algo totalmente diferente a lo que Dios eligió. Sino que Dios eligió a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es del que quiere ni del que corre, es de Dios que tiene misericordia. ¿Dios tuvo misericordia de usted? Bendiga a Dios. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mí,
porque viéndome en la condición en la que yo me encontraba, porque viéndome en la forma en que yo me encontraba, que yo renegaba de ti, que yo negaba tu existencia, que yo te maldecía por mi dolor, por mi sufrimiento, por las cosas que yo viví, porque se murió algún ser amado, porque perdí el trabajo de mis sueños, porque no me casé con la persona que yo quise. Con todo y eso, tú me elegiste. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Qué podemos decir a eso, hermanos? Gracias, Señor. ¿Qué sería de mí si tú no hubieses puesto tus ojos en mí para decir de todos esos? Yo quiero que usted piense en su vecindario, en su colonia, en su manzana, y diga, de todos esos, el Señor dijo, esta casa, hoy ha venido la salvación a esta casa, te elijo a ti. Por lo tanto, usted no se pregunte, Señor, pero el vecino era mejor que yo. Shh. No hagas que me arrepienta. Es imposible que Dios se arrepienta, hermanos. El Señor dijo, tú, aunque al principio se resista, no será por mucho tiempo. A final de cuentas, vendrá, hermanos. Lo asegura el Señor. Segunda Tesalonicenses 2:13. Estoy tan emocionado que no me doy cuenta que ya se acabó el tiempo, hermanos. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos dar gracias a Dios. Siempre. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Yo le dije que el poder más grande, ¿cuál era? El amor. ¿Qué criterio usó el Señor para elegirlo a usted y a mí? Su amor por nosotros. Amados por el Señor. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El medio que Dios usó para salvar al pecador y lo sigue usando es la predicación del Evangelio. Por eso, hermanos, nuestra tarea principal es predicar el Evangelio, llamar a las personas, por si Dios los haya elegido a ellos también. Por supuesto que yo no voy a llegar a un hogar y decirle, vengo a hablarle del amor de Dios. No sé si usted se ha elegido, Yo estoy enseñando eso, hermanos, porque estoy hablando con elegidos. Pero yo no voy a evangelizar así. Sí quiero saber. Espérame. No vamos muy a prisa. ¿Qué tal que Dios no la llamó a usted y usted se está apuntando sola? Hermanos, por favor. Y el texto que fue el que dio origen a todo esto, hermanos, Efesios 1:4. Según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ser santo y sin mancha es ser fiel, hermanos. Cuando lleguemos a la parte de la fidelidad voy a hablar de eso. Espero que la palabra sea clara, hermanos, y que a pesar de mí y mis imperfecciones y mis torpezas al momento de expresar la palabra, el mensaje no llegue a ustedes adulterado. Dios llama, Dios elige, y lo hace, hermanos, porque así lo quiere hacer, porque así le plació al Señor, porque así lo quiso Él. Él dijo, voy a hacer esto, y lo hizo. Voy a elegir a este, y lo eligió, hermanos. Y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Estos textos se los voy a dar nada más para que los anoten, no para que los leamos ahorita. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 10. Segunda Timoteo 2, 10. Tito capítulo 1, verso 1. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido,
Ahí está la clave, hermanos. Es decir, nosotros no somos, en ese sentido, sin jactancia, nosotros no somos como los demás, hermanos. Nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque nosotros éramos en otro tiempo tinieblas, pero el Señor, que ya nos había elegido, hermanos, en el tiempo de Dios, había decretado que nosotros fuésemos partícipes de todo esto, participantes del don y del llamamiento celestial. Está lloviendo, hermanos. Les voy a hacer una pregunta como le hiciera Jesús a los discípulos. ¿Ustedes también se quieren ir? Que toquen la chicharra, ya se acabó la clase. Solo quiero que considere esto, hermanos. Deme unos breves minutos nada más. Breves minutos nada más. Si le es posible. Si usted se tiene que retirar, yo lo entenderé, pero concédame unos minutos nada más. La Biblia, hermanos, enseña que Dios elige. La Biblia enseña que Dios elige. Número 1, Dios eligió un pueblo de entre todos los pueblos. Ese pueblo es el pueblo de Israel. Tú serás, dijo el Señor, mi especial tesoro. De entre todos los pueblos yo te elegí a ti. Yo me revelaré a ti. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Dios eligió un pueblo. Habiendo otras naciones más fuertes, más numerosas, con mayores adelantos científicos y tecnológicos, hermanos. No, eligió unos de los de acá. ¿Cómo eran los de acá? Débiles, menospreciados, viles, pobres, insensatos. Un hebreo salió por allá, ¿verdad? De su tierra, de su parentela. Y luego esclavos. ¿Quién elegiría a su pueblo? Por eso el faraón se burlaba, hermanos. Tu Dios, ¿cuál Dios? Si fuera tu Dios tan poderoso, y eso voy a hablar después, el caso del faraón. Si fuera tan poderoso tu Dios, ¿por qué te tiene esclavo? Pero después, hermanos, cuando salieron, bendito Dios, salieron con mano fuerte y brazo extendido, hermanos, los dejaron en la ruina, hermanos. Si usted no ha leído el pasaje, cuando ellos salen, todo su oro, toda su plata, todas sus joyas, vengan para acá. Los dejaron sin nada. Dios eligió, hermanos, una tribu de entre todas las tribus para que le sirviera en el sacerdocio. La tribu de Leví. De entre todos esos, Dios eligió a Aarón para que fuera su sacerdote, su sumo sacerdote. Dios eligió un varón conforme a su corazón para que fuera el rey de Israel. Porque cuando el pueblo eligió, ¿a quién eligió? Saúl. Saúl significa pedido a Dios. Pedido. Pues eso recibieron, hermanos. ¿Qué dijeron? Este está grandote, está fuerte, está... Ya la hicimos. Y cuando vea al otro más fuerte y más grande, díganles que les doy la mitad de mi reino. Les doy a mi hija. Así son los criterios del hombre. El mismo Samuel, hermanos, estuvo tentado, y con eso voy a terminar esta parte. El mismo Samuel, hermanos, estuvo tentado a elegir lo que veían sus ojos. En primer libro de Samuel, capítulo 16, se narra la historia de David. Cuando el Señor le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí, porque yo me he provisto de un rey. Y tú vas a ungir al que yo te diga. ¿Acaso los hermanos de David no eran más grandes? ¿No eran más fuertes? ¿No tenían más experiencia en la guerra, hermanos? Son todos tus hijos, dijo el profeta. Pero al primero que vio dijo, es este. Por favor, tráiganme el atril, ujieres, y el reclinatorio. Voy a ungir aquí a... ¿Cómo se llamaba el mayor? Primero de Samuel, capítulo 16.
Eliab era el mayor. Abinadab, Sama. Este no es. Porque tú miras lo que está frente a ti, yo miro el corazón. Pasa, el que sigue. Este sí debe ser, no tampoco. Y así uno tras otro. Son todos tus hijos. Hay uno por ahí perdido, tráelo. Cuando él llega, hermanos, el Señor le dice, Él es. Cuando Dios eligió a David, hermanos, ni siquiera Samuel sabía lo que Dios tenía ya preparado para David. De haberlo sabido, él no hubiese dudado. Él hubiera dicho, me va a hacer pasar a todos, pero esos no son. El último es el que Dios, pero él no lo sabía, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. Y porque en su soberanía, hermanos, para sus planes y propósitos, David era el elegido. Póngase de pie. Yo quiero decirle, de parte del Señor entonces, que para los planes y propósitos de Dios, ¿qué cree? Dios nos ha elegido. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso?